Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a caraotaradio.com, en su programa El Grano. Como de costumbre vamos a acompañarlos durante un buen rato. Hoy tenemos dos invitados pues, del área que ustedes más preguntan, que es justamente del área de la salud. Así que presten muchísima atención porque de una u otra forma la información es muy necesaria a la hora de ir a un médico, a la hora de descartar alguna dolencia. Y yo siempre pues, les insisto a todos ustedes que no hay nada que se compare con una cita médica. Porque aquí el común denominador empieza a buscar en Google, doctor Google, y aquello se vuelve un pastel. Así que muchísimo cuidado a la hora de buscar medicinas o tratamientos, en fin, a través de doctor Google, ¿no? Doctor Google, déjenlo allí tranquilito y quietico. En la dirección nos acompaña como de costumbre Mirla Castellanos, en la producción del grano Jessica Fermín Roger, en los controles Jaylin Acevedo, ante los micrófonos quien les habla Yasmin Roger. Una vez más pongo a tu disposición mis redes, @Yasmin Roger para Twitter, Instagram y Facebook, y recuerden, el hecho de estar vacunados no significa que estén blindados. De inmediato le damos la bienvenida a nuestro primer invitado el día de hoy, al doctor Saturnino José Fernández Bermúdez, quien es internista, gastroenterólogo y hepatólogo, médico de la Floresta y del Universitario. Y a quien tenemos aquí, y arrancamos con la primera pregunta, cuando yo anuncié hace unos días que tenía algunos médicos, hoy justamente martes, y que dije que tenía un hepatólogo. La primera pregunta que me hicieron fue, por favor, queremos saber si es verdad que todo el mundo tiene un hígado graso. Porque cuando se habla de hígado graso, la gente, he escuchado por algunos médicos que sí, que en efecto todos tenemos un hígado graso, que el hígado es graso. Ahora, ¿dónde empieza el problema del hígado graso? Porque con usted vamos a hablar no solamente del hígado graso, de la cirrosis hepática. Venezuela se caracteriza como un país de consumo de alcohol fuerte. No sé si con la pandemia y con la hiperinflación esto ha bajado o por el contrario ha ido en aumento, pero es cierto que aquí el venezolano consume alcohol desde temprana edad. Bueno, Bienvenido, doctor. vamos a ver. Muchas gracias a ustedes por la invitación. La verdad que estábamos muy complacidos en el Instituto Médico La Floresta porque la invitación que nos están haciendo. Con respecto a cuando hablamos de hígado graso, cuando tenemos más del 5% de grasa en el hígado. ¿Y cómo se diagnostica eso? Eso se diagnostica por clínica, preguntando al individuo si es un individuo que puede ser gordo o no, puede tener sobrepeso. Sus hábitos dietéticos, si tiene o no el colesterol, los triglicéridos elevados, los medicamentos que consume, todas esas cosas, y si practica el deporte nacional. El deporte nacional no es el béisbol, sino consumir alcohol, tal cual usted lo dijo. Ajá. Entonces, si todos esos problemas vienen juntos, más una dieta el cual es rica en comida chatarra, donde comemos más carbohidratos que proteínas y no comemos una comida balanceada, allí tenemos la posibilidad de tener no solamente hígado graso, vamos a tener grasas en las arterias, grasas que van a obstruir, por supuesto, los vasos sanguíneos, y se van a depositar el exceso como triglicéridos dentro de los hepatocitos y van a alterar el funcionamiento del hígado. El hepatocito es la célula funcional del hígado. Al nosotros tener todas esas cosas, ahí comienzan nuestros problemas, porque el hígado es un órgano muy noble, de aproximadamente 600 funciones, y esto, él no se va a deteriorar inmediatamente, va a ir progresivamente deteriorando. Podemos tener pacientes que tienen sobrepeso y que tienen un hígado sin grasa, y pacientes que son delgados y que tienen un sí, hígado graso. Lo he visto. Y yo lo veo frecuentemente. Por eso se ha cambiado la nomenclatura y ahora se llama hígado graso asociado a disfunción metabólica. ¿Qué significa eso? Que el individuo tenga, aparte de tener un índice de masa corporal que puede estar elevado o no, o tener diabetes, que es una de las condiciones que puede producir más hígado graso, que tenga aumento de la relación cintura-cadera, o un índice de cintura más de 101 en el hombre y 90 en la mujer, que tenga triglicéridos elevados, que tenga condición prediabética, más de 120 de glicemia, que tenga, aparte de eso, unos hábitos de sedentarismo y tenga un índice de OMA o índice para determinar la resistencia a la insulina elevado.
Entonces, todas esas cositas van sumando puntos a la hora de nosotros tener un hígado graso. ¿Qué podemos hacer con el hígado graso? Pues eso es lo que le interesa a la gente. La gente quiere saber si hay Sí, alguna fórmula para regresar a tener sí. un hígado sano. Eso, Además de la dieta, me imagino. dieta, ejercicio y un diagnóstico precoz. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, haciéndole los exámenes pertinentes de laboratorio, y se puede, con la tecnología que tenemos actualmente, como es la elastografía transitoria, podemos saber el nivel de grasa que tiene y el nivel de fibrosis que tiene en el hígado. Ahora, ¿en qué consiste esa elastografía? Esa elastografía, sí. Es un examen. Es un examen que es parecido a un ultrasonido, en el cual se envía una onda a través del hígado, y si el hígado está, imagínense una gelatina, en la cual si está blandita, pues se mueve paulatinamente, pero si la gelatina está congelada, está duro, no se mueve. Entonces, esta onda no va a correr igual en una gelatina normal. Si es una gelatina que esté blandita en el hígado, esa onda corre poco. ¿Qué significa eso? Eso significa que el hígado está blando, está en buenas condiciones. Pero cuando le pasamos una onda y corre y tiene una velocidad bastante grande, ahí el hígado está rígido. Y al estar rígido significa que hay fibrosis. Y si hay fibrosis, esto está dañando el hígado. Amén, que podemos también determinar la cantidad de grasa que tiene este hígado con este procedimiento, en el cual vemos que por encima de 296 ya comienza a ser un problema serio y hay que tomar conductas. Ahora, la grasa, que una vez que, en el entendido de que la persona pues tenga todas esas malas funciones, una mala dieta, cero ejercicio, sedentarismo, colesterol, triglicéridos altos, esa grasa que se va posesionando en el hígado es acumulativa con el tiempo. Sí, se va acumulando en el tiempo. Es como una capita, más capita. ¿Cómo es visualmente? No se mete en capita, se mete dentro de las células que son los hepatocitos. Se depositan en el citoplasma de los hepatocitos. Ajá. E interfieren con su función normal. Y pueden inclusive llegar a producir fibrosis y llegar a que el paciente tenga cirrosis hepática. Aún por grasa, no por alcohol. Por grasa. Porque es que la grasa se convierte en... No, la grasa se queda allí y altera. De las 600 funciones que tiene el hígado, ella les va impidiendo hacer sus funciones normalmente. Se produce aumento de las aminotransferasas o de las transaminasas, se produce aumento de la fosfatasa y la GGT, y el individuo va a tener toda esta serie de cosas que se van acumulando a lo largo del tiempo. Esto altera las funciones normales que tiene el hígado dentro de toda esta biología, que es el funcionamiento de los sinusoides. Llega a producir fibrosis y esa fibrosis no permite que la sangre vaya fluyendo, y esto va acumulándose con el tiempo hasta que llega un momento en que ya no puede pasar adecuadamente y producen la cirrosis, y esto desvía la sangre para otro lado y producen otro fenómeno que se llama hipertensión portal. O sea, tenemos un problema que no se origina de un día para otro, que viene acumulándose con años y años de malfunción del hígado hasta que llega un momento en que no funciona. Okay. Eso es en el caso de la alimentación y de las grasas. Y del alcohol también. ¿Sucede igual con el alcohol? Con el alcohol también sucede igual, y con las infecciones por virus, que puede ser virus B y virus C, que es una causa importante en el mundo. ¿El de la hepatitis? De la hepatitis B y la hepatitis C. La hepatitis B tiene vacuna. Esa es una muy buena noticia. La mala noticia es que hay gente que no se la pone, y no todos van a responder. El 90% puede responder a eso. Pero si no se la ponen, no va a haber problemas. Ahora, hay algo bien curioso que yo quiero, doctor Fernández Bermúdez, médico, internista, gastroenterólogo, hepatólogo de la Clínica La Floresta y del Universitario, que me explique algo. Yo hace muchísimos años, cuando era niña, yo tuve hepatitis. Pero yo, después de haber tenido la hepatitis, haber salido de ella, en la casa otros hermanos después también tuvieron hepatitis, nunca se habló de vacuna. Nunca se habló de vacuna, e inclusive que yo recuerde, después cuando uno tiene hijos, uno le coloca todas las vacunas que dicen los pediatras, pero no aparece la de la hepatitis, ¿o sí? Sí, sí. En el programa actual, sí, como no, Actual, esto tiene más de 15 años,
Pero no más de mucho más de 15. No, no tiene más. Probablemente cuando tienes hepatitis A, es de las hepatitis que se curan el 100%. No deja secuelas. Pero no puedes donar sangre, es lo que se dice. Bueno, sí, esa es una de las cosas que único, no puedes hacer, pero puedes tener tu vida normal y eso no te va a producir un problema hepático. En cambio, si usted tiene hepatitis B y hepatitis C, esa sí produce este tipo de problemas, sobre todo cualquiera de las dos, aunque actualmente la hepatitis C tiene tratamiento con medicamentos que pueden llegar a eliminar en el 100% de los casos, 99,9%, para no ser tan absolutista. Entonces, vacunas solamente para la hepatitis B. A y B. A y B. La C no tiene vacuna. La C no tiene vacuna porque es altamente mutagénico. Quiero enfatizar que nosotros podemos, tanto los primeros trabajos que se hacen con elastografía transitoria, se hacen con hepatitis C, porque esta es una hepatitis que se cronifica y va paulatinamente dañando el hígado. Y se demostró que habían daños en la elasticidad hepática con la hepatitis C, pero que si usted lo trataba, y esto podía revertir con el tiempo, claro, si no estabas en un estadio de cirrosis avanzada. Entonces es importante que nosotros tengamos una muy buena salud para el hígado, la cual tiene que ver con los exámenes de laboratorio y con la determinación de la cantidad de grasa y la fibrosis que puede tener el hígado. Vamos a solicitar un permiso a nuestro invitado del día de hoy, al doctor Saturnino José Fernández Bermúdez, internista, gastroenterólogo, hepatólogo de la Clínica La Floresta y del Universitario. Vamos con compromisos de caraotarradio.com y al regreso venimos con más en compañía de nuestro invitado. Bien, regresamos a caraotarradio.com, su programa Al Grano, en compañía de nuestro invitado del día de hoy, el doctor Saturnino José Fernández Bermúdez, internista, gastroenterólogo, hepatólogo de la Clínica La Floresta y del Hospital del Universitario. Y el tema del día de hoy tiene que ver con el hígado graso, la cirrosis hepática. Aquí en Venezuela hay un consumo interesante y llamativo en cuanto a las bebidas alcohólicas, independientemente de que el gobierno intente regularlo. Aquí observamos que el menor de edad tiende a consumir alcohol desde temprana edad, valga la redundancia. Entonces, la cirrosis hepática se produce después de cierto tiempo o no tiene nada que ver el tiempo con la cirrosis. No, sí tiene que ver el Acérquese, tiempo. por favor, al micrófono. Muchas gracias. Tiene que ver con el tiempo. El consumo continuo entre 10 a 20 años en el hombre de 40 gramos de alcohol y en la mujer de 20 gramos de alcohol produce cirrosis, y eso está demostrado ya científicamente. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, una cerveza tiene aproximadamente más o menos 10 gramos de alcohol. Si usted se consume 4 cervecitas todos los días en el hombre, tiene un alto valor pretest para hacer una hepatopatía crónica por alcohol y llegar a cirrosis. Si la dama consume 2 o más cervezas por día, que 2 cervezas serían 20 gramos, tiene la capacidad de producir también cirrosis alcohólica. Aunado a esto, las mujeres tienen otras cosas que no tienen los hombres. Tienen menos lactato deshidrogenasa láctica, tienen un poco más de grasa que los hombres tienen algunos un poco más músculos que y la absorción a nivel intestinal es un poco mayor en las damas que en los caballeros. Y entonces, esto lleva a que cuando llegue esta cantidad de alcohol al hígado, tenga que ser metabolizado por una sustancia que se llama glutatión y las va a poner a trabajar muchísimo más. Entonces, cuando tienes el consumo continuo y acentuado de esto, va a dañar el hígado en forma progresiva. Pero fíjense qué cosa curiosa. Si nos vamos al mundo europeo, resulta ser que nos encontramos con una población que lejos de tomar agua toma vino, y eso es diario, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes con las comidas. O sea, es muy difícil estar en una casa de unos italianos, de unos españoles, de unos portugueses, fuera en su territorio, y no observar que en todas las comidas hay un vaso de vino, una copa de vino. O sea, significa entonces que esas personas tienden a hacer cirrosis hepática
en el transcurso de sus años. La verdad que sí tienen hepatopatías crónicas. Exactamente no me sé la cifra, pero sí tiene, y cuando consumes vino, tiene otra cosa que tiene resveratrol. Y entonces, eso tiene efecto protector, es un antioxidante. Pero para acá lo que consumen en nuestro país no es precisamente, sino cerveza, ron, whisky, caña clara, miche, anís, toda una serie de cosas que no tienen ese resveratrol. Ahora, el vino que pasa para acá, yo no soy enólogo ni pretendo serlo, pero tiene otras cosas que vienen con la cantidad de taninos que vienen, los especialistas en esto pueden hablar mejor de eso. Y eso al parecer no ayuda mucho a nuestro factor protector. Amén, la cantidad que se toma, ¿no? Claro. El vino puede tener entre 10 a 16 grados de alcohol. Y en cambio tenemos, por ejemplo, las bebidas artesanales en Venezuela puede llegar a 50, 55 grados de alcohol. Que de paso están muy de moda las bebidas artesanales. Así es. Y la gente las consume pensando que hacen menos daño que las comerciales. Eso es totalmente falso. Hacen igual de daño. Alcohol es alcohol, no importa que usted lo use como agua bendita o diga que me lo estoy tomando en el nombre de Jesús. O sea, igualito produce. Yo soy católico, no voy a pensar. Pero tengo que decirle que el abuso crónico y prolongado del alcohol produce cirrosis. Ahora, una cirrosis hepática, ¿en qué nivel puede ser corregida como para que no desenlace en una fatalidad? Bueno, mira, ya cuando tienes cirrosis, que es el estadio final, actualmente se sabe que la cirrosis tiene varios estadios. Si está iniciando, lo que se dañó no se devuelve, ya está dañado. Te quedó dañado. Te quedó dañado. Lo que sí podemos hacer es que los que tienen factores de riesgo se controlen y se vea qué lesiones tiene en el hígado. Si tiene una fibrosis severa, hay que tratar de revertir eso quitando el agente causal que produce el problema. Es ahí donde la elastografía nos ayuda mucho. Si tienes grasa suficiente, también ahí la elastografía transitoria o el fibrotouch nos ayuda bastante para saber cómo está ese hígado y cómo lo vamos a orientar. Si tiene resistencia a la insulina, si tiene una hepatitis B o una hepatitis C, o si tiene una enfermedad autoinmune. De esa forma nosotros vamos a tratar de corregir esta anomalía que tiene. Y en Venezuela ocurre un fenómeno muy importante, que aparte de ir al hígado graso, también está el consumo de la mano de gran cantidad de alcohol. Entonces tenemos dos factores, y si encima se agrega un tercer factor como una hepatitis B o C, tenemos muchísimos elementos en contra de esta persona que se le va a ir a dañar más el hígado. Ahora, presumo, no sé, me puede corregir si estoy equivocada, pero presumo que la persona que consume alcohol diariamente, o interdiario, pero que tiene un notable consumo de alcohol, es un paciente que se niega a ser visto por un hepatólogo, o por el contrario, es un paciente que se somete a sus exámenes para ver hasta qué tan bien está porque he visto personas que se someten y una vez que le dicen que su hígado está perfecto, lejos de hacer un cambio en su dieta, por el contrario, siguen entonces como con más fuerza. Bueno, mira, con respecto a esa pregunta, hay diferencias en cada paciente. Hay pacientes que se toman 1 o 2 tragos una vez al mes y consultan para buscar alivio o apoyo, y otros que toman muchísimo y van a ver si es que pueden seguir tomando. Sí, exacto. Entonces, cuando uno le dice que el alcohol es una droga dura, eso significa que produce adicción psíquica y física. Usted necesita cada vez mayor cantidad de alcohol para satisfacer y mantener ese éxtasis o de satisfacción al consumir alcohol. Entonces, en la medida que usted consume más alcohol, mayor tiene posibilidades de producirle daño al hígado. Entonces, eso de que yo voy al médico para que me diga que está bien, pero después que me dice que estoy bien, me voy y no hago cambios en mi estilo de vida, estamos perdiendo el tiempo. Pero sucede. Sí, eso lamentablemente sucede. Hay pacientes que son así.
Sí, señora, lamentablemente eso sucede. Hay pacientes que van buscando como para que le diga, sí, sigue tomando. Lamentablemente yo a ninguno le digo que tome, más bien le prohíbo porque sé que las consecuencias que eso produce. Ahora, el hígado como tal, como órgano, puede ser abordado quitándole un pedacito, el hígado como órgano se regenera, o si ustedes se ven obligados a quitar un pedazo de hígado, eso simplemente se queda así. ¿Hasta dónde podemos mantener un hígado que haya pasado por una intervención, que le hayan reducido su tamaño? Sí. Es el órgano más grande del cuerpo, ¿verdad? Sí, señora. Así es, pesa aproximadamente 1,5 kilos, 1,600 kilos. Sí se puede quitar un pedazo de hígado. De hecho, es una de las cirugías que se puede hacer en la cual se calcula la volumetría hepática. La volumetría hepática es saber el volumen que tiene el hígado. Se le quita una parte, aproximadamente unos 700, 800 cc de hígado, o más o menos 700 gramos sería el equivalente, y se puede trasplantar a un niño o a un joven para que pueda tener calidad de vida. Y la persona a quien se le quitó este hígado, se le va a regenerar esa parte. Ahora, tiene que ser una parte que no puede ser todo el hígado, ni una parte que comprometa la funcionabilidad del hígado en el paciente donante. Si usted tiene una lesión en el hígado, o me refiero a un tumor, dependiendo del sitio donde esté, se le puede quitar un pedazo también, y eso se va a regenerar allí. El problema es cuando usted tiene un hígado enfermo, por ejemplo, tiene una cirrosis, tiene un hepatocarcinoma. Exacto. Allí hay que hacer muy buenos cálculos para poder quitar eso. A veces se utilizan otras estrategias. Primero se emboliza, se disminuye el tamaño tumoral y después se le quita el pedazo. Pero ya ese pedazo que está enfermo, que está ese sí no sirve. Ese no sirve, lamentablemente. Para regenerarse cuesta muchísimo y ya lo que tiene es un hígado que está dando problemas. Aquí en Venezuela los trasplantes parece que dejaron de hacerse, o están allí un tanto, no sé, controlados, pero existen muchos pacientes que necesitan trasplante de hígado aquí en Venezuela. Cuando menos en la consulta de hígado que nosotros tenemos, sí existen. La buena voluntad de la gente de Fundahígado siguen trabajando con todo su corazón y ahínco para tratar de llevar y poder satisfacer. Es un procedimiento sumamente costoso. No es solamente el pretrasplante, sino el seguimiento que se le tiene que dar a este paciente, porque hay que controlar muchísimas variables y muchísimas enfermedades asociadas que aparecen después de hacer un trasplante. Pero sí, las ganas de que se trasplanten los pacientes y los pacientes existen en el país. O sea, tenemos lista de espera para trasplantes de hígado aquí en Venezuela, que usted conozca. Sí, como no, como le dije, yo paso la consulta de hígado desde hace 24 años en el Hospital Universitario de Caracas, y en mi práctica privada tenemos pacientes que han sido trasplantados aquí en Venezuela y otros fuera del país, y hay pacientes que deberían haber sido trasplantados ya, pero lamentablemente no han podido ser trasplantados por todo lo que cuesta. Las ganas, como le dije... Pero es una operación muy costosa. Extremadamente costosa. Muy costosa. Cuando usted habla de costos, estamos hablando de, en un país tan atípico como el que tenemos aquí. La verdad que yo sería muy temerario de decirle ahorita cuánto cuesta. Lo que me han dicho los pacientes, que más o menos las estimaciones están más de $50,000. Y a tener el donante, las políticas de donante, eso tienen que ser revisadas en el país para eso y aplicarlas como debe ser. Tener centro, el único centro que tenemos en el país está en la Clínica Metropolitana, con el doctor Rivas, me permito nombrarlo, y yo sé que es una persona que ha estado montado sobre esto, y bueno, trabajar para los trasplantes es un problema importante, pues no hay un acceso abierto a estos trasplantes. En el mundo no es que sea... Siempre hay déficit de trasplante, pero en Venezuela prácticamente estamos parados actualmente. Sí, yo creo que estamos así desde hace unos cuantos años. Sí, tenemos un tiempo ya. Doctor, como internista, gastroenterólogo y hepatólogo, ¿cuáles son los peores vicios que usted observa en sus pacientes cuando acuden a usted?
Bueno, indiscutiblemente la comida, me imagino. Bueno, uno de ellos es las transgresiones dietéticas que hacemos. A veces nos sentamos y podemos consumir 5.000 calorías en una sola sentada, cuando lo normal debería ser en promedio 2.000 calorías. El consumo excesivo de alcohol en nuestro medio, de cualquier tipo. Después de la tercera cerveza se les olvida y bueno, pueden llegar a consumir cualquier cantidad de alcohol de cualquier tipo. La otra cosa, que no hay el cuidado para con nosotros mismos hacer ejercicio, tener una dieta verdaderamente ajustada a nuestros requerimientos, porque a veces somos sedentarios y consumimos 5.000 calorías cada vez que nos sentamos. Eso, por supuesto, ese exceso se va a depositar en alguna parte, y una de ellas en el hígado, en las arterias. Ahora, fíjese, sopesando las características de los pacientes, bueno, apartando el alcohol, pero si nos vamos a nuestra población juvenil, niños, niñas, adolescentes, hemos notado y hemos visto con cierta cautela cualquier cantidad de niños que hoy en día están rayando en obesidad. Hay un sedentarismo, no hay una práctica de ejercicios, la comida chatarra o las chucherías están a la orden del día. Y esos niños que ya a la edad de 11, 12, 13 años tienen un sobrepeso que ni siquiera es un sobrepeso, bueno, es la primera fase, sino que ya inclusive hay médicos que los están diagnosticando como obesos. Ese niño también debe acudir a revisarse el hígado. Sí, aquí en Venezuela, en la Floresta, pues está una unidad de alteraciones metabólicas y endocrinas que pueden visitar estos pacientes. La obesidad es la pandemia que está actualmente en boga. Tuvimos al coronavirus, que todavía sigue en la palestra, pero mucho menos, pero la obesidad aumentó mucho más, el consumo de alcohol aumentó al estar en pandemia, el consumo de alimentos pasó de tener sus 3 comidas diarias a hacer 2 comidas, pero aunado con muchas snacks, meriendas que se hacían en el medio, y lo que hacía era agregarse más calorías, y esto pues por supuesto ha llevado a que se aumente más el de peso. Ahora, doctor, el azúcar que prácticamente es, ¿cómo decirle? Es así una constante en las comidas de los jóvenes y de los niños. Ese azúcar, el exceso, es cierto que ella termina convirtiéndose en una grasa que se adhiere al hígado. Sí, carbohidratos. Estos carbohidratos se terminan transformando en triglicéridos, que son los que se van a depositar en el hígado. El exceso de azúcar, por supuesto, es dañino, produce todo lo que hemos visto, que obesidad, hígado graso, alteraciones, no solamente el hígado graso, páncreas graso, depositarse en las arterias y puede producir aterosclerosis. O sea, en fin, tenemos que es un problema serio. Y a veces el consumo de otros azúcares, como la miel en exceso, la fructosa, también producen daño. O sea, todo eso debe ser consumido con muchísima moderación. Claro, la gente piensa que de repente quitan el azúcar. Bueno, el azúcar refinada es considerada por todos los médicos el peor de los venenos. La asocian, inclusive dicen que es tan o peor que la propia cocaína. Yo no sé hasta qué punto eso es verdad. Así han dicho aquí algunos médicos. Es muy problemática en realidad. Que es un veneno. Sí, bueno, como todo en exceso, produce muchísimos problemas. Debe ser utilizado con bastante moderación y evitar todo ese exceso que se está produciendo, porque muchas cosas le echan azúcar para saborizarla y lejos de ayudar, pues están contribuyendo a que se produzca la pandemia de la obesidad. Ya, con el permiso, vamos a solicitar un permiso a nuestro invitado del día de hoy, al doctor Saturnino José Fernández Bermúdez, hepatólogo, gastroenterólogo e internista médico de la Clínica La Floresta y del Universitario de Caracas. Cumplimos con unos compromisos de caraotarradio.com y ya regresamos. Bien, regresamos en compañía del doctor Saturnino José Fernández Bermúdez, internista, gastroenterólogo, hepatólogo de la Clínica La Floresta y del Universitario de Caracas,
Nuestro invitado tiene que pegar la carrera, tiene pues, pacientes que lo están esperando y yo no le quiero tomar muchísimo tiempo, pero sí quiero hacerle una pregunta que nos faltó y que justamente mientras estaba sonando ese tema que puso gentilmente Yailin Acevedo en los controles, conversábamos y justamente de si la persona tiene por herencia los triglicéridos, por ejemplo, y el colesterol. Y yo le comentaba al doctor y le decía que, bueno, en mi casa, pues mi mamá no consumía alcohol, mi papá era un alcohol y que social, pero siempre se habló y siempre escuché yo, tengo el colesterol alto, tengo los triglicéridos altos y siempre estaban como consumiendo la pastillita para controlarlo. Eso se hereda. Existen las famosas dislipidemias familiares, sí, como no, eso se hereda. Y si papá y mamá lo tenían, pues tienes 50% por tu mamá y 50% por tu papá de probabilidades de tenerlo. Esos deben ser tratados, sí, bueno, los pacientes deben recibir tratamiento farmacológico aparte de recibir su tratamiento dietético, ya que ellos producen eso y el exceso de esas grasas se depositan en el hígado. Y también se depositan en las arterias y las obstruyen. Y son factores de riesgo importantísimos. Ahora, una persona consciente debería someterse mínimo anualmente a un perfil 20 o a un examen de sangre en general. Bueno, el perfil 20 son 20 parámetros que están donde aparecen. ¿Cuál es la sugerencia suya, doctor? Que se evalúen, sí, al menos una vez al año. Pero si tienen factores de riesgo, como el que usted me está diciendo, esos pacientes deberían tener cada 4 o cada 6 meses una evaluación de sus triglicéridos, ya que ellos van a necesitar tratamiento farmacológico y van a necesitar también tratamiento dietético y ejercicio. Porque esto lamentablemente no se va a ir de su vida, ya que ellos heredaron esa parte y lo que se hereda no se hurta. O sea, independientemente de que la persona esté en su dieta y realice sus ejercicios, lo más seguro es que tenga una dependencia o haya heredado esto, por lo tanto tiene que recibir fármacos. Tiene que recibir fármacos, pero eso depende, por supuesto, de los valores en que esté, porque si están en el límite superior a lo normal, se puede seguir manejando, pero si están en valores elevados, que generalmente son los que nosotros vemos en estos pacientes que tienen dislipidemia familiar, 300, 400 de triglicéridos, eso no se va a mejorar solo con la dieta ni solo con el ejercicio. Bueno, agradecemos esto para que todos ustedes tengan pendiente, porque en la familia venezolana, pues yo no sé si esto es así en común denominador, pero casi siempre o es la abuela, o son los abuelos, o son los papás, siempre el tema de los triglicéridos y el colesterol está casi en todas las familias venezolanas. No sé si es por la alimentación, de repente nuestra propia alimentación, pero... Sí, la alimentación por supuesto ayuda, es un factor, pero si ya viene con la parte genética, hay que controlarse. Doctor, por favor, si tiene sus redes, si tiene algún teléfono donde las personas puedan hacer contacto con usted o solicitarle alguna información o inclusive una consulta. Estamos en la unidad de patología y gastroenterología de la Floresta, piso 3, en el 0212-209-6221 o 209-6245. Instagram, @Saturnino Fernández. Y por el Facebook, Saturnino Fernández B, @gmail.com. Por ahí podemos trabajar también. Eso es en la Clínica La Floresta. En la Clínica La Floresta. Bueno, muchísimas gracias por aceptar conversar con ustedes y con nosotros de parte del doctor Saturnino José Fernández Bermúdez, a quien tuvimos hoy el placer de recibirlo aquí en caraotarradio.com en el programa El Grano. Muchísimas gracias. Y de paso, los granos, ¿en qué medida se deben consumir que no hagan daño? Como gastroenterólogo, porque se me olvidó esa perla. Los granos, en realidad, lo que produce problemas es la cápsula que tienen. Hay que masticarlos muy bien. Y se pueden consumir 2 o 3 veces al día. Tienen proteínas también, aunque de bajo valor biológico, pero deben ser consumidos en forma racional y lo más importante, masticarlos bien. Masticarlos bien. Eso es lo solamente. Bueno, ahora sí, muchísimas gracias. Nos vamos con un compromiso de caraotarradio.com y agradecemos una vez más la visita del doctor Fernández Bermúdez. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Vamos entonces con un compromiso y ya regresamos.